El día de hoy estaremos tocando dos puntos esenciales sobre la cuestión del Cristo histórico o el Cristo de la fe. Uno de ellos es la estrella de Oriente y el otro es la matanza de los inocentes por mano de Herodes, a lo cual ambos pasajes, vamos a decir, la escritura son bastante criticados, pero al menos yo no encuentro un motivo de peso para decir, a ver, la crítica es válida. Al contrario, me parece que la crítica está injustificada por los datos que voy a presentarles. Vamos a iniciar entonces con la estrella de Oriente. Vamos a tomar primero como punto de partida lo que los historiadores dicen de cuándo Jesús nació, que es aproximadamente en el año 6 a.C. Sí, Jesús no nació en el año 0 o 1 antes de Cristo, sino 6. Pero eso es algo que la tradición cristiana entendía, es decir, no es que no, vamos a decir. Pero también es posible que haya nacido en el año 7 a.C. Si es así, entonces es bastante interesante porque según los cálculos matemáticos de Johann Kepler, habría pasado lo más probable, usando él la ley de la relatividad de Newton, había calculado que los astros, según ciertos movimientos de las estrellas, debió darse en el siglo, o sea, en el año 7 a.C., al menos una estrella en el Oriente, ¿verdad? De los magos de Oriente. Por lo tanto, parece tener una relación bastante estrecha. Y de ser así, entonces nosotros podemos postular que realmente el evento de la estrella de Belén, lo más probable es que haya sucedido realmente, porque de hecho la relatividad no miente, es decir, la demostración física que hace Kepler no es falseable, digamos, ni tampoco es deductible, sino es un hecho matemático. A él calcular los movimientos de las estrellas, él puede decir con física relativa que al retroceder en las causas, esto es lo que debió haberse dado. Y ciertamente él puede rastrear que hubo una estrella de Oriente en el año 7 a.C. Es decir, si Jesús nació en el año 6, como mínimo, antes de Cristo, como mínimo un año antes de su nacimiento ya se había visto esta estrella. Y estos magos le dio el tiempo para poder irse hasta donde estaría Jesús, que vendría siendo en Belén. Pero es una cuestión que no quiero tocar porque hay una cuestión más extra ahí interesante que vamos a dejar para otro vídeo. En el siglo I era muy natural de que cualquier evento importante de la naturaleza debe también de darse con un signo visible en los astros, en las estrellas. Entonces lo que se acusa es que es simplemente una narrativa que acomoda un hecho histórico. Pero más bien lo que nosotros podríamos pensar referente a ese tema es que de hecho es así. Es decir, cuando va a ocurrir algo espléndido, no sería antinatural que ocurra también algo espléndido en los astros. Y que distintas culturas manifiesten esto es en realidad el sentido común que está actuando en ellos. El sentido común te dice que cuando algo impresionante ha de pasar, ha de también manifestarse en el mundo sensible. No es simplemente una alucinación que uno tiene y ya está, sino que para uno poder convencerse realmente de que es increíble, debe de darse también algo natural. Entonces, a mi entender, realmente esta impresión de decir, no, los evangelios acomodan estos hechos, para mí es simplemente una opinión que no tiene ninguna validez. Es decir, ok, puede haber sido así o no, pero vos no me puedes ni afirmar eso, pero yo en cambio sí que te puedo negar. ¿Por qué te puedo negar? Y bueno, por el principio que he dicho. El sentido común ya te habla de eso. Y si el evento ocurrió, natural que van a escribir esto. Y para colmo, yo tengo la prueba de Kepler, que me parece bastante interesante. Como nota para entender por qué Cristo nació en el año 6 a.C./7, es porque un monje, Dionisio el Exiguo, que vivía en Roma, había calculado en relación al nacimiento de Cristo desde la fundación de Roma. Es decir, tomando partida la fundación de Roma, él calculó que Jesús habrá nacido en el año 754, desde la fundación de Roma. Y cuando en realidad posiblemente Cristo nació en el 748 o 47, más o menos. Entonces, tomando eso como punto de partida, nosotros podemos decir, ok, se debe a un error de un teólogo, bueno, en este caso un monje, ¿verdad? Pero creo que se entiende el punto. Es decir, cuando nosotros decimos en el año 3 a.C. es simplemente por eso, o año 4 a.C. es simplemente por eso. Porque un monje hizo en relación al nacimiento de Cristo en relación a la fundación de Roma. Cuando se habla del caso de Herodes, se suele decir de que cómo es posible que no tengamos ninguna fuente que nos hable de esta matanza de los niños de Belén.
Y en realidad esto es un poco irónico porque se está rechazando a los evangelios como, vamos a decir, una fuente histórica. Y eso en realidad es ciertamente una falacia. Se puede considerar que los evangelios intentan mostrar una narrativa ahistórica, sí, puede ser, no hay ningún problema, pero yo no descartaría de entrada que como que si fuera que no valen históricamente. De hecho, es bastante posible que haya ocurrido, es decir, obviamente yo desde el punto de vista de la fe asumo de que habrá ocurrido, pero desde el punto de vista histórico no puedo afirmar con rotundidad, pero sí puedo decir que era muy probable históricamente hablando. Pensemos por ejemplo que Herodes, si mataba a unos niños, en realidad no iba a ser la gran cosa. Yo lo digo de esta manera por el comportamiento que tenía Herodes. Vamos a decir algunas cosas que Flavio Josefo, por ejemplo, cuenta de Herodes el Grande. Dice así: Herodes hizo ahogar a su cuñado Aristóbulo cuando éste alcanzó gran popularidad. Eso está en sus Antigüedades Judías. También asesinó a su suegro Hircano II, a otro cuñado, a Cóstobar, a su mujer Mariane, y en los últimos años de su vida hizo asesinar a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, y 5 días antes de su propia muerte a otro hijo, Antípatro. Finalmente ordenó que, ante su muerte, fueran ejecutados unos notables del reino para que la gente de Judea, lo quisieran o no, lloraran la muerte de Herodes. Yo me pregunto, un tipo tan cruel que le mata a su mujer sin ningún problema, a sus hijos, a su cuñado, a su hermano, si él no tiene ningún problema en hacer estas travesías y a la vez es capaz de, en el momento de mi muerte, voy a obligar a la gente que asista también la muerte de gente que ellos quieren para que lloren en el día de mi muerte. Me pregunto, ¿es extraño pensar que un tipo que hacía todas estas cosas tenga algún problema en matar a niños? Yo no le veo ningún conflicto, es decir, veo que en realidad se trata de una persona completamente macabra y que si hace esto no, tampoco se consideraría la gran cosa. Y bueno, Flavio Josefo tampoco es que vaya a narrar todo lo acontecido necesariamente. Entonces no se puede decir que porque no encontramos en la obra de Flavio Josefo este hecho, entonces no ocurrió. No, que podemos pensar probablemente históricamente hablando que esto habrá ocurrido. Y hasta acá este breve vídeo explicativo. Le voy a dejar acá algunas fuentes para que puedan revisar y vayan a estudiar también un poquitito sobre este tema. Con eso sería todo. Muchas gracias.